En este video vamos a estudiar cómo hacer el direccionamiento de direcciones IPs para un conjunto de equipos, cómo calcular la máscara de red que necesitamos y la dirección IP del segmento de red de acuerdo a los requerimientos que nos soliciten. En este diagrama tenemos representadas dos segmentos de red diferentes. Uno que es el 132.248.124.0 con una máscara de red triple 255 y tenemos otro segmento de red, el 132.248.28.0 con una máscara también triple 255. Con estos segmentos de red les podemos asignar a cada uno de los equipos que están en este diagrama una dirección IP. Esos dos segmentos de red están conectados entre sí con un router. Este router tiene en su tabla de ruteo las entradas por el cual deberá de mandar un mensaje si es que llegan para una dirección IP que pertenezca a uno u a otro segmento de red. Por ejemplo, para la dirección IP 132.248.124.0, que es la dirección IP de ese segmento, todos los mensajes dirigidos van a ir hacia la interfaz Gigabit 0. Por ahí, este router va a enviar esos mensajes. Si van a una dirección IP del segmento 132.248.28.0, entonces el router los dirigirá a través de la interfaz Gigabit 1. ¿Cómo es que el router puede diferenciar, mandar un mensaje hacia una red o hacia otra red? Pues esto es gracias a la dirección de red y a la máscara de red. Pensemos en que llega un mensaje cuya dirección IP está dentro del rango de direcciones IPs 132.248.124.0. Pensemos en que este mensaje tiene como dirección IP destino la dirección IP 132.248.124.31, que es la dirección IP de este servidor web. Entonces esta es la dirección IP de destino. En este momento el router va a preguntarse por dónde lo tengo que mandar, por la interfaz de red Gigabit 0 o por la interfaz de red Gigabit 1. Entonces, para contestar esta pregunta, lo que hace el router es tomar la dirección IP destino de este mensaje y aplicarle la máscara de red, haciendo una operación de AND. Vamos a hacerlo. Tomamos la dirección IP destino, que es la 132.248.124.31 y vamos a aplicarle la máscara de red. Tendremos que aplicarla para los dos casos. Vamos a hacerlo así, pero la máscara de red es la misma para ambos casos. Entonces hacemos una operación AND bit a bit con la máscara de red, que es la 255.255.255.0. Vamos a hacer esta operación AND. Si recordamos, el número 255 en su representación en binario es 8 unos, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Y el 0, bueno, pues su representación binaria son 8 ceros. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uno de estos dígitos es de 8 bits, por eso lo estamos representando de esta forma. También podemos recordar cómo hacer una operación AND con la tabla de AND. Si tenemos 0 y 0, el resultado es 0. Si tenemos 0 y 1, el resultado es 0. Tenemos 1 y 0, el resultado es 0. Y si tenemos 1 y 1, el resultado es 1. Esa es la tabla
de la operación AND. Entonces, si tenemos el número 132 AND el número 255, como el número 255 en su representación en binario son todos unos, pues el resultado nos va a dar el mismo número, 132. De la misma forma, 248 AND 255 nos da el 248. Y el número 124 AND 255 nos da 124. Sin embargo, si aplicamos la operación AND con un 0, sin importar el valor, tomando como base esta tabla, el resultado va a ser 0. Entonces 31 AND 0 nos va a dar 0. En ese momento, el resultado corresponde a la red del segmento al cual este mensaje debe de ser enviado. De esa forma, y consultando su tabla de ruteo, en donde le dice al router que el segmento de red 132.248.124.0 tiene que ser dirigido, o todos los mensajes tienen que ser dirigidos a través de la interfaz gigabit 0. Es por eso que después de hacer esta operación, este router ya sabe que este mensaje lo tiene que mandar por su interfaz gigabit 0. Llegará al switch y de ahí será entregado a su destino, el servidor web. Para eso nos sirve conocer tanto la dirección de red como la máscara de red. Si pensamos en máscaras, quizás se nos venga a la mente la idea de las máscaras de los superhéroes. Podemos tener, por ejemplo, esta máscara de uno de ellos que es muy conocido. Esta máscara se oculta aquello que no se desea que sea visible. Entonces, toda esta parte que no cubre la máscara es lo único que es visible. Y el resto no. A semejanza de esta máscara es que nosotros aplicamos las máscaras de red. Si nosotros tomamos el valor de 1, sabemos que el resultado de la operación AND va a ser ese mismo valor. Por eso, para este ejemplo, la porción de la red se mantiene visible, digámoslo de esta forma. Siempre que nosotros queramos ocultar algo, algún valor, vamos a entonces utilizar el valor de 0 de la operación AND. De esa forma nosotros ocultamos todo lo que no queremos ceros, y para la porción del segmento de red, en combinación con la operación AND y la máscara de red, pues lo vamos a llenar con unos. Es decir, con unos vamos a cubrir la parte que queremos que sea visibles, y con ceros vamos a cubrir la parte que no queremos que sea visible. Eso en una máscara de red. Uno de los problemas comunes en redes de computadoras consiste en hacer el cálculo de asignación de direcciones IPs para un conjunto de equipos, lo que se conoce comúnmente como hacer el direccionamiento de red. Por ejemplo, podemos tener un área en el cual van a instalar equipos y necesitamos asignarle a cada uno de ellos una dirección IP. Aquí se presenta un problema de estos. Nos dice, tomando como base el segmento de red 132.248.0.0, obtenga el direccionamiento IP para asignárselo a 1000 equipos. Para ello, vamos a necesitar obtener la dirección IP y la máscara de red. Vamos a repasar antes algunos de los conceptos que ya hemos estudiado. Recordemos que existen 5 clases de direcciones IPs, la A, B, C, D y E. Solamente las direcciones IPs de las clases A, B y C las podemos utilizar para asignarlas a los equipos. Las direcciones IPs de las clases D y E sirven para otro propósito. El segmento de red que nos dan en este problema es el 132.248.0.0.
pertenece a la clase de direcciones IP, a la clase B. Tomando como base este dato, podemos determinar que la máscara de red es la 255.255.0.0. Con esta máscara de red, nosotros podemos llegar a tener 65.536 direcciones IPs. Pero ¿cómo es que nosotros podemos conocer esto a partir de la máscara de red? Cada uno de estos octetos de la máscara de red es de 8 bits. Si nosotros hacemos su conversión a binario, tenemos que para el primero 255 encontramos 8 unos, también para el segundo, y para los últimos ceros, pues todo en binario sería 0. Como vimos hace un momento, nosotros utilizamos la máscara para ocultar o develar cierta información del segmento de red. Si utilizamos el 1 es para que esta información se pueda ver, y si utilizamos el 0 es para que esta información no se pueda ver. Entonces, si nosotros aplicamos esta máscara de red a cualquier dirección IP de este segmento, el resultado será la dirección IP del segmento, que es la 132.248.0.0. Lo que quiere decir es que nosotros podemos utilizar los últimos dos octetos para generar todas las direcciones IPs. Es decir, estos últimos dos octetos van a ser variables, mientras que el 132.248 va a mantenerse fijo. ¿Cómo es que se generan estas direcciones IPs? Bueno, habíamos dicho que los últimos dos octetos son los que van a ir variando hasta obtener todo el rango de direcciones IPs. Si esto lo convertimos a binario, entonces la primera dirección IP es todos en ceros. 0, 0, lo convertimos a binario, pues serían 8 ceros seguidos de 8 ceros. Para obtener la siguiente dirección IP, lo único que vamos a hacer es incrementar en 1 este valor. También en binario tendríamos 8 ceros seguidos de 7 ceros y un 1. Y para la siguiente dirección sería el caso similar. Vamos a ir variando en 1 o sumando un 1 a la dirección anterior. Si nosotros lo convertimos a decimal, entonces tenemos la primera dirección IP como 00, 01 y 02, y así de manera consecutiva hasta tener las 65.536 direcciones IPs que nosotros podemos obtener al hacer todas las combinaciones de estos 16 bits, quedando por último la 255.254 y como última dirección IP la 255.255. Si hacemos la conversión binario de la penúltima dirección IP, encontramos que tiene 8 unos seguidos de 7 unos y un 0, y la última dirección IP sería colocar todos los bits en 1. En rojo está señalada la parte que nosotros podemos ir variando hasta encontrar o hasta generar todo el espacio de direcciones IPs, mientras que en verde podemos señalar cuál es la porción de esta dirección IP que no va a ir variando. En nuestro cálculo, esta parte no va a ir variando para este segmento de red, por lo que se dice comúnmente que es la porción de la red, y lo que está en rojo sería la porción de las direcciones IPs para cada equipo. Pero no hay que perder de vista que en su conjunto la parte que está en verde y la parte que está en roja forman la dirección IP. Ahora bien, el problema nos dice que nosotros debemos de asignar direcciones IPs para 1000 equipos. En el ejemplo anterior hemos generado las direcciones IPs para todo ese rango que indica que son 65.535. Nosotros podemos representar todo ese espacio de direcciones IPs con un cuadrado. Ya vimos que la primera dirección IP es la 132.248.0.0 y la última es la 132.248.255.255. Vamos a calcular aproximadamente cuál es el número de direcciones IPs que nosotros podríamos utilizar, porque recordemos que este valor está en binario, por lo que todo cálculo lo debemos de hacer basado en números que son potencias de 2. Y la pregunta entonces sería, ¿cuál es la potencia de 2 que aproximadamente nos da 1000?
1000 porque nos piden 1000 direcciones IPs para 1000 equipos. Y haciendo un poco de cuentas, tenemos que 2 a la 10 es 1024. Aunque nos pasamos de direcciones IPs, así se tiene que realizar el cálculo, ya que no podemos utilizar una potencia menor como 9 porque nos haría falta direcciones IPs para cumplir el requerimiento del problema. Es por eso que vamos a tomar esta potencia 2 a la 10, nos da 1024. El siguiente paso es considerar que ese espacio de direcciones IPs de 65.536 lo tenemos que dividir en porciones más pequeñas, cada una de estas porciones de tamaño 1024. Podemos entonces nosotros hacer esa representación gráfica justo dividiendo en cuadros más pequeños nuestro espacio total de direcciones IPs. Cada uno de estos cuadritos va a tener el mismo número de direcciones IPs, que son 1024. Entonces vamos a hacer esta división. Tenemos que nuestro espacio de direcciones IPs es 2 a la 16 o 65.536 direcciones IPs, y queremos que cada una de estas divisiones tenga 2 a la 10 direcciones IPs o 1024 direcciones IPs. Si hacemos la división, podemos encontrar que dividiendo 2 a la 16 entre 2 a la 6 nos da 2 a la 10. Entonces hemos encontrado en este momento cuál es el número de pedacitos en el que nosotros vamos a dividir este espacio de direcciones IPs. Por lo que vamos a tener 2 a la 6 o 64 pedacitos, o más formalmente subredes, de todo este espacio. Entonces, este espacio lo dividimos en 64 subredes. Cada una de estas subredes va a tener 1024 direcciones IPs. Lo siguiente que tenemos que hacer entonces es obtener una máscara de red para cada una de estas subredes. Si tomamos como base la máscara de red que se utiliza para este segmento de red de clase B, vemos que es la 255.255.0.0. Y si hacemos su transformación en binario, entonces tenemos este otro valor. Si observamos esta máscara de red, vemos que todo aquello que está en 1, que tiene valor 1, y al aplicar la operación AND a una dirección IP, es aquella parte de esa dirección IP que siempre vamos a poder ver. En contraste, si nosotros observamos la parte que está en 0 y después de aplicar esta máscara a una dirección IP utilizando la operación AND, observamos que esta parte que está en 0 es la porción de la dirección IP que nosotros vamos a dejar de ver. Vamos a tomar esta idea para construir la máscara de red que estamos buscando. Entonces, para construir esta máscara de red tenemos que establecer en 1 aquella parte que nosotros al momento de aplicar la operación AND a esta dirección IP no queremos que se mueva, queremos que no cambie, que sería la parte de la porción de la red. Si tomamos en cuenta esta división y valiéndonos de la máscara de red que ya hemos estado utilizando por ser de clase B, vamos a tomar este 6, este exponente 6, resultado de nuestra división, y será el número de bits que nosotros vamos a tener que establecer en 1. Si vamos aquí, entonces ya tenemos aquí estos 6 unos. Por supuesto, estamos partiendo del uso de la máscara de red para la clase B, por eso estos unos ya no los vamos a mover. Pero regresando al resultado de nuestra división, este 6 nos va a indicar cuántos bits nosotros vamos a establecer en 1 para que forme parte de esa porción de la red. O viéndolo de otra forma, vamos a poner en 1 lo que nosotros queremos que no varíe. Y para determinar cuál va a ser la porción de los bits que se va a utilizar para generar todo el espacio de direcciones IPs, vamos a utilizar este otro exponente que es 10, que nos indica cuál es el número de direcciones IPs disponibles, que en este caso es 2 a la 10, que corresponde a 1024, y lo vamos a establecer así. Lo estoy marcando con X porque quiere decir que va a ir variando, pero en realidad
tendríamos que ponerlo en 0 al momento de hacer la conversión. Si nosotros entonces hacemos la conversión de binario a decimal, es 255.255.252.0. Repito, para esta conversión lo que he puesto en X tiene que tener el valor de 0. Y cada una de las subredes que nosotros creemos va a tener esta misma máscara de red. ¿Por qué? Porque nosotros dividimos ese espacio de direcciones IPs que teníamos al inicio en 64 pedacitos o en 64 subredes. Y cada una de esas subredes tiene 1024 direcciones IPs. Con esta máscara de red 255.255.252.0, nosotros estamos estableciendo este valor de 1024 direcciones IPs. Ahora lo que sigue es obtener cada dirección IP que pertenece a cada uno de esos pedacitos en el que dividimos nuestro primer espacio de direcciones IPs. Vamos a hacer el cálculo para el primero. Para este primer pedacito o para esta primera subred, vamos a empezar a hacer este cálculo de cuáles son las direcciones IPs que nosotros podemos utilizar. Y vamos a hacer de la misma forma que le hemos venido haciendo. En rojo, aquí, hemos establecido que estos 10 bits son los que nosotros vamos a poder variar. Y es lo que nosotros vamos a hacer para este cálculo. Vamos a convertir los últimos dos octetos de esta dirección IP a su valor en binario. Y vamos a empezar con el valor de 0. Si lo convertimos en binario, pues entonces todos estos bits van a estar establecidos así. Pero nos han indicado que nosotros vamos a tomar 10 bits. Para calcular la siguiente dirección IP, solamente bastará con incrementar en 1. Incrementamos en 1 y ya tenemos la siguiente dirección IP. Y así, para la tercera, vamos a hacer lo mismo. Y para la cuarta también. Estamos incrementando en 1 cada una de estas direcciones IPs. Si hacemos la conversión de estos octetos a su valor en decimal, entonces tenemos que la primera dirección IP es la 132.248.0.0, seguida de la 132.248.0.1 y así sucesivamente. Vamos a calcular entonces la penúltima y la última dirección IP. Entonces, si solamente podemos ir variando esos 10 bits, nuestra penúltima dirección IP sería poner 9 bits en 1 y el último en 0, y la última dirección IP correspondería a poner todos los bits en 1. Todos esos 10 bits los vamos a establecer en 1. Si hacemos su conversión a decimal, entonces tenemos que la penúltima dirección es 132.248.3.254 y 132.248.3.255. Retomando cómo hemos estado marcando la porción de la red, la voy a marcar en verde. En verde tenemos toda la porción de la red que no va a ir variando. En todo el cálculo de las direcciones IPs, esa es la porción de la red que no va a ir variando. No lo marco del lado decimal porque no tendríamos esa división tan clara como la estamos teniendo aquí en binario. Entonces, la primera dirección IP de este subred, de este pedacito que estamos calculando, es la 132.248.0.0 y la última es la 132.248.3.255. En total tenemos 1024 direcciones IPs. Entonces ya tenemos la información para la primera red. Para la primera red o primera subred, tenemos que la primera dirección IP disponible es la 132.248.0.0. La última, la 132.248.3.255. Tenemos 1024 direcciones IPs. Pero de ese 1024 direcciones IPs, no todas las vamos a poder asignar a un equipo. Vamos a reservar dos. La primera, y siempre es así,
La primera va a ser una dirección IP que le vamos a llamar la dirección IP de red, o más común, la dirección de red. Es la que nos va a ayudar para definir todo el conjunto de direcciones IPs. Vamos a decir que es el nombre con el cual vamos a llamar a esa subred. Para este caso, la dirección de red es 132.248.0.0. Y la última dirección IP tampoco la vamos a poder asignar a un equipo. Esa va a ser nuestra dirección IP de broadcast. También es una dirección especial. Esta dirección IP de broadcast se utiliza para que cuando se manda un mensaje a esa dirección IP, por ejemplo el router, va a reenviar ese mensaje a todo el resto de direcciones IPs. Desde el punto de vista de seguridad, deberíamos de restringir cuáles son aquellos equipos que pueden mandar un mensaje a esta dirección IP, ya que de manera no autorizada un equipo externo podría mandar un mensaje a esta dirección IP, le va a llegar ese mensaje a todos los equipos de nuestra red y estos equipos de la red todos le podrían contestar a él o a un equipo tercero que estaría actuando como una víctima, si es que estamos pensando en un ataque de denegación de servicio distribuido. Pero regresando a esta parte, esas dos direcciones IPs no las podemos asignar a ningún otro equipo. Además, ya habíamos calculado el valor de nuestra máscara de red. Y de esta forma nosotros podemos dar por concluido nuestro ejercicio. Otra forma de representar esta información de dirección de red, de broadcast y de netsmask es siguiendo la convención de la notación CIDR, en el que se escribe de esta forma: la dirección de red seguido de una diagonal marcando los bits en 1 de la máscara de red. Vamos a recordar, nuestra máscara de red es la 255.255.252.0 y si nosotros hacemos la conversión de estos octetos a su valor en binario, tenemos que para el primer octeto tenemos 8 unos, para el siguiente tenemos 8 unos y para el tercero tenemos 6 unos. Si lo sumamos nos va a dar 22. Este 22 es el que se coloca acá en la diagonal. Esta es una notación muy común que también vamos a poder encontrar en las configuraciones de los equipos de red. Pero si recordamos, nosotros dividimos este espacio en 64 subredes. Y nosotros solo hemos hecho el cálculo de las direcciones IPs de la primera subred, del primer pedacito. Hasta ahí podría concluir nuestro ejercicio, ya que solamente nos están pidiendo el direccionamiento para 1000 equipos y hemos cumplido. Pero a modo de práctica vamos a ver cómo es que podríamos calcular para el siguiente pedacito, la siguiente subred, y así hasta llegar a la 64. El cálculo de la primera subred ya lo hemos realizado, es este. Inicia en la dirección IP 132.248.0.0 y termina en la dirección IP 132.248.3.255. Para el segundo segmento de red podemos seguir el mismo procedimiento. Vamos a retomar el punto en el que nos hemos quedado, que corresponde a esta parte, y vamos a sumarle también un 1 en binario. Si le sumamos un 1 en binario, entonces nos da este resultado. Vamos a mantener fijos esos 10 bits del cálculo de la máscara de red, eso no los vamos a cambiar. Y para esta subred o este pedacito vamos a realizar lo mismo. Vamos a ir variando solamente estos 10 últimos bits hasta llegar a completar que todos estén en 1. Si hacemos la conversión en decimal, que la encontramos del lado izquierdo, vemos que la primera dirección IP corresponde a la 132.248.4.0 y la última corresponde a la 132.248.7.255. Y otra vez
voy a marcar en verde aquella porción de la red que no cambia. Esta es la porción de la red que no va a cambiar. Aquí estoy marcando esto y es fácil de marcar porque hice la conversión a binario. Hacer esta distinción en verde y en rojo cuando ya se hicieron los cambios a decimal no sería muy preciso, pero pues es lo mismo. ¿Cómo nosotros podemos hacer este cambio en decimal? Si nosotros tomamos este octeto, que es el tercero, este va a corresponder al 7 y el siguiente al 255. Es lo único que estamos haciendo al convertir de octetos en binario a octetos en decimal. Vamos a hacer de manera similar el cálculo para ese tercer pedacito o esa tercera subred. Tomamos como referencia el punto en el que nos hemos quedado y le vamos a sumar 1 y nos da este valor, que si lo pasamos a decimal es la dirección IP 132.248.8.0 y así vamos a tomar otra vez esos 10 bits fijos que nos marca la máscara de red que hemos calculado y los vamos a ir variando hasta completar las 1024 direcciones IP. Si nosotros otra vez hacemos la conversión a decimal de esta última dirección IP, vemos que es la 132.248.11.255 y otra vez voy a marcar en verde la parte de la porción de la red. Y si nosotros queremos hacer la conversión en decimal, estos octetos, pues sabemos que este número binario es el 11 y este otro número binario es el 255. Y así, para hacer el cálculo de este otro cuarto pedacito o de la cuarta red en la que hemos dividido todo este espacio de direcciones IP, pues le vamos a sumar un 1 y vamos a partir de allí. Podemos continuar con este procedimiento y aquí he marcado la penúltima red de esta división, que es la 63, que inicia con la dirección IP 132.248.248.0 y termina con la 132.248.251.255 y para el último pedacito, para la última red, que es la 64, tenemos que inicia en la 132.248.252.0 y termina en la dirección IP 132.248.255.255. Cada uno de estos pedacitos, cada una de estas redes es de 1024 direcciones IP. Como les repito, para el problema no nos dice cuál de estas redes hay que utilizar, pero de manera convencional nosotros vamos a utilizar la primera disponible. En este caso estamos considerando que esta es la primera disponible, entonces las direcciones IP de este conjunto son las que vamos a asignar a cada uno de los equipos, tomando en consideración que hay dos direcciones IP que no podemos utilizar, la dirección IP de red y la dirección IP de broadcast. Hasta aquí ha terminado esta explicación de cómo hacer el cálculo de las direcciones IP para asignárselas a unos equipos. Como ya les había comentado, este es un problema común en redes de computadoras y también nos puede ayudar a entender un poco más sobre el concepto de la máscara de red o netmask, sobre la dirección IP de red que identifica a un conjunto de direcciones IP y sobre la dirección IP de broadcast. Dentro de este conjunto de direcciones IP, nosotros solemos utilizar otra dirección IP y asignársela a nuestro gateway, que va a ser aquel punto por el cual nosotros podemos comunicarnos con otras redes. Pero no hay un estándar sobre cuál dirección IP utilizar para asignársela al gateway. Generalmente se utiliza la primera disponible o la última disponible, por supuesto tomando en cuenta que la primera dirección IP se le asigna a la dirección de red,
Entonces, la siguiente a esa dirección IP es la que podríamos asignar al gateway. Y también tomando en cuenta que la última dirección IP es la de broadcast, entonces una antes es la que podríamos asignar al gateway. Pero repito, solamente es una convención que al gateway se le asigne ya sea la primera o la última que están disponibles. Pero nosotros podríamos asignar cualquier otra dirección IP a un gateway. Solamente habría que comunicarlo a nuestros usuarios si es que la asignación de direcciones IP se hace de forma estática. Si no es así, bastará con configurar esta dirección IP en el servicio de DHCP.